Hola, hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a esta clase de ciencias sociales correspondiente a octavo grado. A nombre de Don Sabio y este es su servidor, el profesor Denis Paguaga, les damos la más cordial de las bienvenidas y les decimos, acompáñennos. Rápido. Vamos a conocer cuáles serán los objetivos o expectativas de logro que pretendemos alcanzar en esta clase de hoy. Y para hoy queremos aprender a construir un concepto de regiones naturales. Vamos a estar conceptualizando lo que son las regiones naturales y por qué se le llaman así, regiones naturales. Número 2, mencionar las regiones naturales existentes en América. Vamos a estar mencionando y ubicando las diferentes regiones naturales que pueden identificarse a lo largo y ancho de nuestro continente americano. Y número 3, vamos a caracterizar las regiones naturales de América, a compararlas para establecer diferencias y semejanzas entre una región y otra, y por supuesto hablar de cómo son estas regiones en cuanto a su clima, su geografía, su fauna, su flora y todo lo que concierne a una región geográfica. Así que estas serán las tres expectativas de logro para esta clase de hoy, para lo cual pues será necesario contar con algunos materiales como ser cuadernos, lápices, su cartilla, ¿verdad? Y por supuesto algún dispositivo móvil para poder desarrollar la clase. Así que vamos ahora a la presentación del tema. Ahí tenemos entonces lo que es la lección, ¿verdad? La lección se titula Regiones Naturales de América. Podemos subrayar este tema de tal manera que lo tengamos ahí, ¿verdad? En nuestro cuadernillo de apuntes. Y todo lo que aquí mencionemos, que ustedes consideren importante, pueden anotarlo también, ¿verdad? Y así pues aseguramos un mejor aprendizaje. Regiones naturales de América. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que son las regiones naturales. Para ello aquí el Señor se plantea una pregunta y dice él, bueno, ¿y qué son las regiones naturales? Dice él. Cuando usted escucha la palabra región, imagino que se está haciendo la idea de un grupo, de algo o de varios territorios juntos. Y efectivamente así lo es. Una región son varios territorios que tienen algo en común que se les hace poner o ubicarse dentro de un mismo, dentro de una misma clase, por decirlo así, ¿verdad? Entonces son territorios que tienen bastantes cosas en común y que permite entonces agruparlos bajo una misma categoría. Esas serían las regiones naturales. Entonces, vamos entonces ahorita a estudiar lo que es un concepto de regiones naturales. Y ahí tenemos entonces que son un conjunto de ecosistemas iguales o parecidos. ¿verdad? Un conjunto de biomas o ecosistemas similares o parecidos que comparten características, ¿verdad? Como por ejemplo el clima, una misma flora, una fauna similar o un tipo de suelo bastante parecido. Entonces, cuando hay un conjunto de ecosistemas cercanos entre sí y que comparten su clima, su flora, su fauna, su tipo de suelo, lo comparten, entonces se dice que esa es una región natural, ¿verdad? Por ser un territorio con muchos ecosistemas, pero con bastantes aspectos en común, como ser estos aspectos que mencionábamos ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos en el mapa de América, ¿verdad? Voy a acercar un poco aquí y vamos a ver, en el mapa de América podemos visualizar bien, pues aquí las distintas regiones que hay en el continente, ¿verdad? Por ejemplo,
Esta parte que vemos en morado se le denomina la región de la taiga, que queda entre los Estados Unidos y Canadá. Lo que se ve en color verde son pastizales, como podemos ver en el centro de los Estados Unidos, de Norteamérica, y en el centro de Sudamérica también. Lo que se ve en color amarillo suave son las partes desérticas, como podemos ver aquí el oeste de los Estados Unidos, parte de México, en Chile también, ¿verdad? Donde hay desiertos. La tundra, ¿verdad? Que vemos en un cafecito más claro, que serían estas partes de aquí, las regiones donde hay suelo congelado la mayor parte del año, y que este tipo de regiones se le conoce como tundra, ¿verdad? Y así también el chaparral, ¿verdad? Que es otro tipo de ecosistema, ¿verdad? Un tanto también similar a lo que es la selva, ¿no? Vamos entonces a continuar. Y ahora, ¿qué regiones se distinguen en América? Dice el Señor. Bueno, ahorita acabamos de mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la región de las selvas, lo que vemos en color azul aquí, ¿verdad? Como observamos aquí, lo que es Centroamérica, parte de Sudamérica, son zonas selváticas, sobre todo aquí donde está el Amazonas, ¿verdad? Que es la selva más grande del mundo. Debido a la diversidad que tiene América, ¿verdad? Esa enorme biodiversidad que tiene, variedad de climas, de geografía, así también podemos identificar diferentes tipos de regiones naturales en América, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas ahorita. Por ejemplo, dentro de las regiones naturales de América tenemos lo que son los desiertos, ¿verdad? Que estábamos señalando que esta parte que se ve aquí en un color amarillento suave son las regiones de los desiertos, ¿verdad? Otro tipo de región que tenemos en América es la región de la tundra, como mencionábamos, esta parte que se ve con café claro, casi como mostaza, todo lo que es norte de Canadá, ¿verdad? Prácticamente también costas de Groenlandia, ¿verdad? Aquí se encuentran las regiones naturales de la tundra, ¿verdad? Donde la mayor parte del año estos suelos permanecen congelados. Estos suelos se les denomina permafrost, ¿verdad? Por pasar congelados en su mayor parte del año. La pradera es otro tipo de región natural que se puede identificar también en lo que es el continente americano, ¿verdad? Las enormes praderas, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿verdad? Que también se le puede denominar bosque templado, ¿verdad? Generalmente hay bastante bosque de pino, ¿verdad? En esas praderas, y abundan mucho los animales mamíferos, aves, etc. Otro tipo de región que identificamos en América es la región de sabana. La región de sabana también es otra de las regiones importantes en el continente americano y que vamos a estar caracterizando en esta clase de hoy, ¿verdad? Y una quinta región, la región de las selvas, ¿verdad? Que como señalábamos aquí, esta parte que se ve en color negro oscuro son las regiones, las partes que están en azul más bien, ¿verdad? Son las regiones selváticas, ¿verdad? Todo lo que es Centroamérica y sobre todo aquí en Sudamérica, donde está la gran selva del río Amazonas, ¿verdad? Que es la selva más grande del planeta. Entonces, así en términos generales podemos identificar 5 regiones naturales en América: los desiertos, la tundra, las praderas, las sabanas y las selvas. Muy bien, a continuación vamos a ir definiendo cada una de ellas para que las conozcamos mejor y podamos caracterizar en cuanto a su clima, su fauna, su flora y su suelo.
¿Qué son los desiertos? Dice el Señor. Vamos a comenzar definiendo lo que son los desiertos. Pues yo creo que todos nos hacemos una idea de lo que es un desierto, ¿verdad? Pero muchas veces podemos pensar que en el desierto solo hay arena. Y déjenme decirles que no siempre es así. Hay desiertos donde hay algún tipo de vegetación, ¿verdad? Solo que son plantas que se han adaptado a vivir en lo seco. Porque una de las características de los desiertos es que llueve muy poco, ¿verdad? Casi no hay humedad durante el año. Estos desiertos los podemos localizar en la parte suroeste de México, como en Sonora, por ejemplo, lo que es la región del Valle de la Muerte, que se le denomina, ¿verdad? El suroeste de los Estados Unidos y el norte de México, ¿verdad? Toda esa parte de ahí, sobre todo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, hay bastantes zonas desérticas ahí, ¿verdad? Son regiones muy secas, ¿verdad? Y obviamente pues muy calurosas, ¿verdad? Durante el día el calor es tan intenso, ¿verdad? Que usted se puede deshidratar si no lleva suficiente agua para cruzar un desierto, ¿verdad? Y por la noche el frío es tan fuerte que puede también uno morir de una hipotermia. Entonces, vean ustedes, son regiones donde el clima es tiene unos cambios bien bruscos. En el día, un intenso calor, ¿verdad? Y en la noche, un fuerte frío. Su suelo es poco productivo, ¿verdad? Escaso y poroso. O sea, en estas partes, prácticamente estos suelos no sirven para el cultivo, ¿verdad? Son suelos que tienen demasiada porosidad y poca capa fértil como para que crezca otro tipo de cultivos. Las plantas que aquí viven, como podemos observar, son plantas que se han adaptado a vivir en el desierto, ¿verdad? Son plantas que no necesitan mucha agua para mantenerse con vida, ¿verdad? Que de una o dos veces que llueva al año, por ejemplo, recogen la suficiente agua para sobrevivir el resto del tiempo, ¿verdad? Aquí encontramos plantas, por ejemplo, como los cactus, ¿verdad? Los nopales, entre otros tipos de plantas que sus hojas son en forma de aguja. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué las hojas de los cactus son en forma de aguja, así como espinas? Precisamente para no transpirar mucho. Sabemos que las plantas transpiran por las hojas, ¿verdad? O sea, sudan el agua por las hojas. Entonces ellas, como tienen tan poca agua para sobrevivir, han desarrollado unas hojas en forma de aguja para que no tengan que transpirar tanta agua. No es lo mismo una planta con hoja ancha, que suda mucho más, que una planta con una hojita en forma de aguja, que prácticamente casi no transpira, ¿verdad? Entonces vean ustedes, es una forma de adaptación de estas plantas para poder sobrevivir en estos lugares tan inhóspitos. ¿Cómo es su flora y su fauna? Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ya hablamos un poco de la flora, ¿verdad? De las plantas. Vamos a hablar un poco de la fauna, ¿verdad? También el tipo de animales que conviven en estos lugares. Seguramente ya ustedes se están imaginando, ¿verdad? Dirán ustedes, bueno, pero hay animales en los desiertos. Claro que sí los hay, ¿verdad? Hay gran cantidad de roedores, serpientes, halcones, ¿verdad? Lagartijas, dragones, buitres y una gran cantidad de insectos, por supuesto, ¿verdad? Son animales que tienen su hábitat ahí en el desierto. Están acostumbrados al calor y a alimentarse en ese ecosistema del desierto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las plantas, ya hablábamos, ¿verdad? Que son plantas que almacenan bastante agua porque prácticamente no llueve, ¿verdad? Entonces, cuando llueve, ellas se preparan para almacenar la mayor cantidad de agua, como por ejemplo los cactus, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces por aquí. ¿Dónde se encuentran las tundras? Dice el Señor. Bueno,
vamos a hablar de lo que es esta otra región natural, la tundra. ¿En qué regiones de América encontramos la tundra? Pues aquí lo tenemos, ¿ves? Lo encontramos en la parte norte de Canadá y Alaska. Como decíamos, son suelos que en la mayor parte del año pasan con hielo, pasan congelados, ¿verdad? Se les denomina permafrost. Son lugares muy fríos, ¿verdad? Producto de que están bien al norte, ¿verdad? Bien cerca del Polo Norte. Su clima es frío en extremo. Estamos hablando de temperaturas bajo cero, ¿verdad? Los días largos y temperaturas moderadas. Precipitación menor de 25 centímetros anuales. Imagínense. El suelo es delgado y su subsuelo permanentemente congelado, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente. Entonces, la tundra son regiones prácticamente donde poca gente vive por lo frío que son y por lo difícil de acceso a estos lugares, ¿verdad? Ya que el suelo en su mayor parte pasa congelado la mayor parte del año. Y bien, continuamos entonces hablando de las regiones naturales de América. Vamos a ver ahora qué región corresponde. ¿Qué es la pradera? Dice el Señor. Vamos a hablar ahorita de lo que es una pradera. Seguramente ya nos hacemos una idea, ¿verdad? De lo que es una pradera, ¿verdad? El tipo de fauna que ahí habita y todo, ¿verdad? Vamos a ver, las praderas son biomas, ¿verdad? O sea, es un conjunto de ecosistemas en el que predominan los terrenos llanos cubiertos de pastizales, ¿verdad? Como podemos ver aquí, ¿verdad? Son grandes extensiones de tierra donde generalmente lo que se observa ahí es pasto, hierba, zacate, ¿verdad? A esas regiones se les conoce como praderas, ¿verdad? Casi no hay árboles, ¿verdad? Uno que otro árbol por allá, ¿verdad? Bastante dispersos. Presentan un clima templado, o sea, ni muy frío ni muy caliente, un término medio, templado. En verano y frío un poco más en el invierno, ¿verdad? Entonces son regiones bastante frescas, pero sin llegar a ser de frío extremo, ¿verdad? En un término medio ahí. Precipitaciones moderadas, o sea, llueve pero no tanto, ¿verdad? Y también se les denomina estepa o sabana. También así se les suele llamar a las praderas, estepas o sabanas, ¿verdad? Entonces generalmente son lugares donde pasta el ganado, ¿verdad? Grandes extensiones de tierra, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, la parte de la llanura del Mississippi, ¿verdad? La parte del Mato Grosso en Brasil, y el otro ahí, en la parte de Sudamérica también, Argentina, toda esa parte de ahí donde se produce bastante ganado, leche, ¿verdad? Entonces, toda esa parte donde hay enormes pastizales, ¿verdad? Se les denomina praderas. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es una sabana? Dice el Señor. Bueno, ya veíamos que a las praderas también se les suele llamar sabana, pero vamos a ver específicamente lo que es una sabana, ¿verdad? Generalmente es un bioma caracterizado por un estrato arbóreo arbustivo. O sea, hay árboles, pero también hay plantas pequeñas como arbustos, ¿verdad? Tiene una escasa cobertura, ya sea por árboles pequeños o por tener poca densidad de ellos, ¿verdad? Que le permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Combina características del bosque y del pastizal, ¿verdad? Entonces, una sabana generalmente suele ser
un gran pastizal con pocas plantas, pocos árboles. Hay árboles grandes, también hay arbustos, ¿verdad? Y son grandes extensiones de tierra, generalmente, ¿verdad? Donde se puede observar a lo lejos, ¿verdad? La inmensidad, porque los árboles que hay no logran cubrir la vista, o sea, están bien dispersos unos de otros y son muy pocos también. Entonces a eso se le denomina sabana, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Como por ejemplo las grandes sabanas que hay en África, donde se graban todos esos documentales, ¿verdad? De Animal Planet, y salen los animales ahí corriendo. Esos lugares son las sabanas, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a hablar de lo que es la selva. ¿Qué es una selva? Bueno, pues vamos a definir este otro tipo de región natural que existe en América, lo que son las selvas, ¿verdad? La selva, pues, es una de las regiones naturales más ricas de la Tierra, ¿verdad? Con mayor biodiversidad, ¿verdad? Una selva tropical es un bioma de zona intertropical con una vegetación exuberante, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo de plantas, ¿verdad? En una selva hay árboles, arbustos, hay plantas de hoja ancha, de hoja angosta, hay lianas, hay bejuco, hay de todo tipo de plantas, hay hierba, helechos. Es una combinación, ¿verdad? A tal grado de que si nosotros vamos sobrevolando una selva, desde arriba la veríamos como una alfombra verde, ¿verdad? Según la gran cantidad de plantas que la cubren. Entonces, estas regiones son de clima isotermo con abundantes precipitaciones. Generalmente hace bastante calor y hay bastante humedad, llueve bastante. Y una extraordinaria biodiversidad, como les decía, son las áreas del planeta donde mayor biodiversidad hay, las selvas, ¿verdad? Son el hábitat de 2/3 partes de toda la biodiversidad de fauna y flora del planeta, imagínense ustedes, ¿verdad? El hábitat de 2/3 partes de toda la fauna, o sea, de todas las especies de animales y de toda la flora, o sea, todas las especies de plantas que habitan el planeta. 2/3 partes están en las selvas, ¿verdad? Entonces eso nos da una idea de lo importante, ¿verdad?, que son estas regiones naturales para el mundo y específicamente para el continente americano, ¿verdad? Gran cantidad de aves también que anidan en la selva, ¿verdad? En el caso de América, pues este tipo de regiones naturales lo encontramos sobre todo en lo que es el área de Centroamérica. Las costas de Centroamérica son bastante selváticas, y en Sudamérica, en lo que es el curso del río Amazonas, donde está la selva más grande del planeta, ¿verdad? La gran selva del Amazonas es la selva más extensa y más rica del planeta. Se dice que hay lugares de la selva del Amazonas que todavía son vírgenes, ¿verdad? Nadie ha llegado ahí, nadie los ha explorado todavía. Son zonas vírgenes, ¿verdad? La selva del Amazonas. Así que bueno, hemos llegado entonces a la parte de la evaluación de este tema, ¿verdad? Si somos capaces de responder estas preguntas, entonces quiere decir que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio, ¿verdad? Si no, sería bueno hacer un repaso del tema para alcanzarlos. La primera pregunta dice: ¿qué es una región natural? ¿Cómo la puedes definir tú? Después de todo lo que hemos aprendido, para ti, ¿qué es una región natural? Si te tocara escribir un concepto de lo que es una región natural, ¿qué dirías? Número 2. Mencione las regiones naturales de América.
Recuerdan que hablamos de 5 diferentes regiones naturales que podemos identificar en América, ¿verdad? Mencionemos por lo menos algunas de ellas. Número 3, ¿cómo es la región natural de la tundra? ¿Puedes explicar cómo es esta región natural de la tundra y en qué parte de América la encontramos? Si respondiste las 3 preguntas, te felicito porque has logrado los objetivos que nos propusimos al principio. Y si no, pues haz un esfuerzo para poderlas responder. Hemos llegado ahora a lo que es el trabajo a realizar sobre este tema. Así que para hacer ahí en casa yo te propongo la siguiente actividad. Realicen en el cuaderno de trabajo lo siguiente. Fíjense bien, número 1, enliste las regiones naturales de América, ¿verdad? Les pido entonces que escriban los nombres de las 5 regiones naturales de América, una lista. Y número 2, describa características de algunas regiones naturales en su cuaderno, ¿verdad? De las 5 regiones que tiene América, que ustedes puedan describir por lo menos 1 o 2 de esas 5 regiones del continente americano. Describirlas como son, qué tipo de fauna hay, qué tipo de flora y dónde se ubican en el continente. Entonces, esta es la actividad que les propongo para este tema, ¿verdad? Que espero puedan responderla, puedan trabajarla. Y así pues afiancemos mejor el aprendizaje que hemos logrado en esta ocasión. Bueno, esperando que esta clase les haya servido de mucho, nos suscribimos de ustedes, diciéndoles hasta la próxima y pidiéndoles pues que le den un me gusta al video y que se suscriban al canal para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Chao, chao, saludos y que estén bien.